La vida me odia. Terminé con mi novio porque solo me sacaba a restaurantes caros una vez al mes. Él me decía que lo hace porque tenía todo su dinero invertido porque quería ser millonario. ¿Y qué creen? 3 años después de terminarlo, una de sus inversiones explotó. Y ahora le da a su nueva novia los lujos que yo merezco. La peor parte no fue verlo rico, fue verlo feliz y generoso con otra, como si a mí me hubiera tocado la versión de prueba. Lo vi desde la pantalla, con esa sonrisa tranquila que antes me daba rabia, y sentí que el universo me estaba restregando la cara contra el piso. Me quedé con una presión en el pecho, como si me hubieran robado algo que era mío desde antes de nacer, y supe que esto no era casualidad, era un mensaje. Yo me llamo Luna, y si algo he aprendido es que el cosmos no pone escenas porque sí, las pone para que una entienda el patrón. Con Bruno, mi exnovio, no fue una relación cualquiera, fue literalmente un encuentro marcado por el cielo, porque nos conocimos durante un eclipse solar y eso no pasa por accidente. Ese día todo se sintió diferente, la gente hablaba de ciencia y de sombras, pero yo sentí que era un cierre de ciclo y un inicio de destino, como cuando una puerta se abre sin que la empujes. Bruno estaba ahí, con esa calma de hombre que parece que siempre sabe dónde pisa, y yo pensé que esa estabilidad era exactamente la energía que mi vida necesitaba. En ese momento no me importó que no fuera extravagante, yo estaba segura de que lo extravagante iba a manifestarse después, porque el eclipse siempre anuncia transformaciones. Los primeros meses fueron una mezcla rara de ternura y disciplina, porque Bruno no era de grandes discursos, pero sí de rutinas. Vivíamos en un departamento pequeño que yo llené de amatistas, velas, sal marina y un par de plantas que se suponía que purificaban la vibración del aire, y él lo aceptaba sin burlarse, lo cual ya era un indicador de compatibilidad. A mí me gustaba creer que yo estaba elevando su frecuencia y que él, sin darse cuenta, se estaba alineando con mi propósito. Él trabajaba mucho y hablaba con seriedad de números, de inversión, de proyectos, y yo lo traducía como, estás sembrando para que florezcamos. En ese punto yo todavía podía verle el brillo humano, el de alguien que está construyendo algo, y eso, admito, hasta me daba esperanza. No era un hombre que prometiera lujo inmediato, pero yo me repetía que el universo premia la paciencia cuando la intención es pura. Bruno tenía esa forma de hablar que desespera a la gente impulsiva, porque no vende fantasías, vende planes. Me decía que todo su dinero estaba invertido, que estaba apostando por una startup tecnológica y que su idea era ser millonario, pero no con suerte, sino con estrategia. Yo escuchaba inversiones y automáticamente lo sentía como una prueba espiritual, como si el dinero fuera una energía que se estaba concentrando para explotar después. Aún así, había detalles que me irritaban, porque su forma de cuidar el futuro implicaba cortar cosas del presente, y yo soy una mujer que entiende la abundancia como un flujo, no como una represa. Él prefería cocinar, optimizar, ahorrar, y yo empezaba a sentir que esa obsesión por retener era un bloqueo. Le decía que tenía el chakra raíz apretado, que su energía de escasez no nos dejaba respirar, pero él lo tomaba como un chiste suave y decía que lo que tenía era disciplina. Aun con esa diferencia, yo intentaba ser la novia que lo acompaña en su proceso, porque creía que apoyar el sueño de un hombre es como regar una planta que luego te da sombra. Yo aceptaba el departamento pequeño, aceptaba las cenas en casa, aceptaba las salidas simples, pero mi paciencia también tenía un límite emocional. Yo veía parejas en redes viajando, celebrando, viviendo la vida, y me preguntaba por qué yo tenía que esperar tanto si se suponía que el eclipse me había puesto en la ruta de la abundancia. Bruno repetía que lo hacía por nosotros, que el sacrificio era temporal, y yo trataba de creerlo, pero cada vez que lo decía sentía una frialdad, como si estuviera enamorado de su futuro y solo me estuviera usando como testigo del proceso. Eso no lo iba a admitir en voz alta, pero el cuerpo te avisa, y a mí el cuerpo me avisaba con ansiedad. La dinámica se volvió predecible, y lo peor es que Bruno se sentía orgulloso de esa predictibilidad. Una vez al mes me llevaba a un restaurante caro, de esos donde la comida parece una instalación de arte y te hablan del plato como si fuera una experiencia mística, y yo, claro, me emocionaba porque por fin se sentía como el tipo de vida que merecía. Pero después de esa noche, volvía el silencio financiero, la austeridad, el discurso de inversión, y yo quedaba con la sensación de estar probando un pedacito de mi destino y luego regresando a la escasez. Yo no pedía lujo diario, yo pedía coherencia vibratoria, porque ¿de qué sirve manifestar si en la práctica vives como si el universo te castigara? Cada mes era lo mismo, una migaja de glamour y luego la vida de monje que Bruno llamaba estrategia. Empecé a ver señales, y no me refiero a intuiciones blandas, me refiero a señales literales. Soñaba con relojes que se detenían, con puertas cerradas, con billetes mojados, y cuando despertaba sentía que mi energía estaba estancada por culpa de él. Bruno seguía hablando de la startup, como si fuera una promesa sagrada, pero nunca tenía tiempo de explicarme de verdad qué era, como si yo no estuviera al nivel de su mente de inversionista. Yo intentaba mantener la paz con rituales de limpieza, con baños de sal,
con afirmaciones, con música de frecuencias, y él seguía siendo Bruno, práctico, silencioso, confiado. La gente puede decir lo que quiera de la espiritualidad, pero cuando tu vida empieza a sentirse como una prueba constante, tú buscas sentido, y yo lo encontré en la idea de que él estaba bloqueando mi camino. La gota que derramó el vaso fue cuando vi 3 gatos negros seguidos en la misma semana, y el mismo día me llegó un recibo de luz con el número 666. No fue paranoia, fue un patrón que saltaba a la vista, y yo no soy de ignorar patrones porque después te quejas cuando el universo te empuja por la fuerza. Esa noche, Bruno volvió a decir que no podíamos gastar más, que todo estaba invertido, que la paciencia era clave, y yo escuché escasez con todas sus letras. Me vi a mí misma dentro de 3, 5, 10 años, esperando que un software explote mientras yo sigo justificando una vida mediocre. Sentí que mi aura se estaba apagando, y me dio una rabia limpia, de esas que te hacen actuar con certeza. Ahí entendí que si yo no cortaba el lazo, el universo iba a cortarlo por mí, y eso siempre sale peor. Yo preparé un ritual de limpieza en el departamento, porque había que hacerlo con intención, no con drama barato. Encendí inciensos, puse sal en las esquinas, recité afirmaciones para romper ciclos de escasez y me miré al espejo como si estuviera despidiéndome de una versión antigua de mí. Bruno me miraba con esa paciencia que a veces parece condescendencia, como si estuviera observando a una niña haciendo un juego, y esa mirada terminó de convencerme. Le dije que su energía de escasez estaba marchitando mi aura, que yo no podía seguir atada a un hombre que todavía no había manifestado su imperio. Le dije que el eclipse nos unió, sí, pero también nos puso a prueba, y que él no estaba pasando la prueba porque seguía eligiendo el miedo. Y ahí lo solté, no con lágrimas, sino con la claridad de alguien que cree estar obedeciendo al universo. Me fui sintiéndome liberada, como si hubiera hecho un acto de amor propio elevado, no una ruptura. Me repetía que la prosperidad iba a llegar por derecho divino, porque al fin había soltado un lastre. Yo no estaba defendiendo dinero, estaba defendiendo coherencia cósmica, porque si el universo me hizo reina, yo no puedo vivir como si estuviera pidiendo permiso. Bruno se quedó callado, no me suplicó, no me persiguió, solo se quedó ahí como si yo le hubiera quitado un peso, y eso me molestó más que cualquier pelea. Pero igual me fui, convencida de que mi vida iba a despegar apenas cortara ese cordón energético. Durante los días siguientes, yo estaba extrañamente tranquila, como cuando terminas una limpieza profunda y sientes que el aire está más liviano. Me mudé a un cuarto alquilado, pequeño, porque era temporal, y me repetía que lo temporal no define el destino. Yo seguía meditando, seguía afirmando, seguía visualizando lujos con calma, porque yo había hecho lo correcto, y lo correcto siempre vuelve multiplicado. Sin embargo, había un detalle que me quedaba rascando por dentro. Bruno no intentó recuperarme, no pidió otra oportunidad, no discutió, no me buscó. Y cuando un hombre no lucha, hay 2 opciones, o te subestimó o ya tenía la puerta abierta para otra energía mejor, y cualquiera de las 2 me parecía una falta de respeto a mi historia espiritual. A veces la gente cree que una ruptura se supera con tiempo, pero en mi caso se siente como si el universo dejara el archivo abierto para que lo vuelvas a mirar. Yo podía jurar que esto tenía un propósito mayor, que yo estaba destinada a algo superior, y por eso me molestaba tanto que Bruno siguiera con su vida como si nada. Me decía que él iba a aprender cuando se quedara solo con su startup y su frialdad, que iba a darse cuenta de que yo era su guía. Yo no estaba equivocada en soltarlo, yo solo estaba adelantándome al desenlace. Y así, con esa seguridad, seguí mi vida, creyendo que mi recompensa llegaría pronto, sin tener que esperar años a una inversión incierta, porque yo no nací para esperar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, no es que la vida te odie, es que tú eres incapaz de estar con alguien real. Lo dejaste porque no te daba lujos semanales y lo disfrazaste con chakras para no admitir que eras interesada. Bruno no era tacaño, era responsable, y tú convertiste tu ansiedad en una novela cósmica para sentirte protagonista. Respuesta de la OP, me encanta cómo la gente que no tiene ni idea de energía se siente con derecho a opinar como si fueran expertos. No era lujos semanales, era vivir con dignidad vibratoria, y el literal estaba casado con la escasez. Si para ti ser responsable es retenerlo todo y dar migajas emocionales una vez al mes, pues qué triste tu estándar, pero yo no vine a esta vida a conformarme con migajas. Usuario Anónimo 2 dice, la escena del recibo 666 y los gatos negros es la excusa más ridícula que he leído para votar a alguien. Te inventaste una profecía porque querías una vida de influencia sin trabajar por ella. Y encima dices que él te debía perseguir, como si el tipo fuera tu sirviente emocional. Respuesta de la OP, ridículo es vivir ignorando señales y luego llorar cuando el destino te atropella. No es mi culpa que haya gente con el tercer ojo sellado que solo entiende cuando ya es tarde. Y lo de perseguirme no era servidumbre, era demostrar que entendía el valor de lo que tenía,
pero claro, si tú solo has vivido relaciones tibias, es normal que te parezca mucho pedir. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización y yo estaba en ese punto donde ya sentía que mi nueva vida se estaba alineando, cuando el universo decidió mostrarme una postal de crueldad. Estaba scrolleando sin intención, porque a veces una solo entra a redes para ver señales, y de pronto vi el nombre de Bruno como si me lo hubieran lanzado a la cara. No era una foto cualquiera, era un anuncio de victoria, una de esas publicaciones que parecen diseñadas para humillar a quien las mira. La inversión de Bruno en sistemas de riego cuántico había sido comprada por una multinacional y todo el mundo estaba celebrando como si él fuera un genio visionario. Yo sentí que se me secó la garganta porque, de golpe, lo que él decía durante años no era una excusa, era un plan que funcionó. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un oráculo moderno, porque las redes también son un espejo energético, y ese espejo me estaba diciendo algo. No era solo que él se volvió rico, era que se volvió rico después de que yo lo solté, como si mi salida hubiera sido el catalizador del milagro. Empecé a repasar mentalmente cada vez que yo le hice una limpieza, cada vez que le hablé de bloqueo y abundancia, cada vez que yo le sostuve su visión aunque me fastidiara. En mi cabeza, eso no podía ser coincidencia, porque si algo se activa justo después de que tú haces un corte, es porque el corte tenía un propósito. Me dio una mezcla de rabia y certeza, como si el universo me estuviera diciendo, viste, tú tenías razón, tú eras la guía, pero ahora mira a quién le está dando el premio. Y esa sensación, para mí, no es soportable. Yo hice lo que tenía que hacer, que es reclamar la energía donde corresponde, porque la gente cree que el dinero sale de la nada y no entiende el intercambio espiritual. Le envié un mensaje a Bruno, con calma pero con autoridad, explicándole que mi ruptura no fue capricho, sino un sacrificio chamánico. Le dije que yo lo solté para que el universo lo premiara, que yo corté la vibración de escasez que lo tenía atrapado y que, por ley de reciprocidad, me correspondía el 50% de sus ganancias. No lo planteé como mendicidad, lo planteé como justicia cósmica, porque una guía espiritual no trabaja gratis, aunque en su momento lo haya hecho por amor. En mi cabeza era clarísimo que él, siendo ahora millonario, tenía que honrar la fuente que lo alineó. Mientras esperaba su respuesta, me puse a hacer un ritual de atracción, porque sabía que el mensaje iba a activar algo en él. Encendí inciensos, puse mi cuarzo de citrino sobre el teléfono, repetí afirmaciones de restitución y me imaginé a Bruno reconociendo que yo era parte del éxito. Pero la energía se puso rara, como eléctrica, y en lugar de sentir paz, sentí desesperación, como si mi cuerpo supiera que iba a venir algo feo. Yo seguía insistiendo en que todo se iba a acomodar, porque el universo siempre equilibra, pero mi corazón latía como si me estuviera advirtiendo. Y cuando por fin llegó su respuesta, lo que hizo fue patearme el ego como si fuera una pelota. Bruno no me contestó con discusión ni con culpa, me contestó con una foto, y esa foto fue una humillación envuelta en lujo. Era su nueva novia, Cristal, sentada en el restaurante más caro de la ciudad, el que yo siempre quise visitar y él decía que era innecesario. El lugar estaba iluminado como si fuera un templo del dinero, ella tenía una copa de vino caro y esa sonrisa de mujer que cree que ganó. Y Bruno, además de mandar la foto, me agradeció por limpiar el camino, para que llegara alguien con mejor vibra, como si yo fuera una herramienta descartable del destino. No solo no me dio nada, me devolvió mi propio discurso como burla, como si mi espiritualidad fuera un chiste que él usó para quedar elegante. Yo entré en un estado de furia mística, porque hay rabias que no son humanas, son energéticas, como si te estuvieran intentando cortar el cordón con violencia. Empecé a escribirle mensajes largos, explicándole que Cristal estaba recogiendo frutos que yo sembré, que esa abundancia tenía mi firma vibratoria, que él no podía tratarme como un escalón. Le recordé el eclipse, le recordé que yo fui quien lo sostuvo cuando nadie creía en él, le hablé de karma y de retornos, porque una cosa es que el universo pruebe, y otra que el universo permita un robo. Pero él ya no estaba en esa conversación, se notaba, porque sus respuestas eran frías, cortas, como si yo fuera un spam emocional. Me dijo que yo había elegido irme, que él había hecho su camino, y que no le debía nada a nadie, y esa frase, no le debo nada a nadie, me sonó como una maldición. Fue ahí cuando decidí intensificar el ritual, porque a veces el universo te exige acción, no solo intención. Encendí más inciensos, cerré las ventanas para que la energía no se disperse, y puse música alta de frecuencias porque necesitaba dominar el ambiente. No estaba siendo imprudente, estaba haciendo un trabajo energético serio, pero el mundo físico es tan denso que a veces no entiende. La alfombra del cuarto alquilado empezó a oler raro, como si se estuviera calentando, y yo pensé que era parte de la limpieza, como cuando algo se quema para expulsar negatividad. Me incliné, vi una llama pequeña, y por un segundo me quedé paralizada, porque era demasiado literal. Cuando reaccioné ya había prendido un borde, y yo, en vez de apagar como una persona normal, empecé a soplar y a repetir mantras como si el fuego fuera a obedecer.
El fuego no obedeció, obviamente, porque el fuego tiene su propia voluntad, y en menos de un minuto yo tenía humo y pánico. Grité, tiré agua, hice un desastre, y los vecinos empezaron a golpear la puerta porque olía a incendio. Alguien llamó a los bomberos y yo, mientras tanto, seguía pensando que esto era una señal de que el ritual estaba removiendo energía pesada. Cuando llegaron, no llegaron con ternura, llegaron con protocolos, con caras de cansancio, como si yo fuera una irresponsable más. Apagaron lo que quedaba, revisaron el lugar, y yo esperaba que alguien me dijera, tranquila, pero lo que me dijeron fue que me iban a multar por usar inciensos ilegales en un edificio sin ventilación. Yo no sabía que existía algo así, pero claro, en este mundo todo está diseñado para castigar a la gente espiritual. Me quedé con la alfombra quemada, con la multa, con el olor a humo pegado en la ropa y con la imagen de cristal en ese restaurante clavada en el cerebro. Y lo peor fue que, en lugar de sentir que el universo me estaba ayudando, sentí que me estaba poniendo obstáculos, como si disfrutara verme humillada. Bruno siguió con su vida, yo quedé más pobre y más ridiculizada, y encima ahora tenía que lidiar con un casero enojado por el daño. La única certeza que tuve esa noche fue que esto no se había terminado, porque si el universo me mostró esa foto, era para activar algo en mí. Yo no soy el tipo de persona que recibe una señal y se queda quieta. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿tú escuchas lo que escribes? Le pediste el 50% de su dinero porque, lo limpiaste energéticamente, y luego casi incendias un edificio por inciensos. No eres chamana, eres un peligro público con delirio de grandeza. Lo de cristal no es robo, es consecuencia de que él por fin está con alguien que no lo chantajea. Respuesta de la OP, me impresiona la facilidad con la que la gente normaliza que se use y se descarte a quien sostuvo el proceso. No es delirio, es ley de reciprocidad, pero claro, hay gente que vive desconectada y solo entiende contratos firmados, no pactos energéticos. Y lo del incendio fue claramente una interferencia, porque cuando haces movimientos fuertes de limpieza, la energía densa reacciona, pero ustedes prefieren llamarlo peligro, para no aceptar que hay fuerzas que no controlan. Usuario anónimo 2 dice, Bruno te respondió perfecto, tú te fuiste, él trabajó, él ganó. Lo de la foto fue cruel, sí, pero tú empezaste exigiendo plata como si fuera su dueña. Y encima todavía lo llamas, tu recompensa. No es tu recompensa, es su inversión, y tú solo eres la ex que no supera. Respuesta de la OP, qué conveniente, ahora resulta que, trabajar, borra todo lo demás, como si yo no hubiera estado ahí sosteniendo el peso emocional de su obsesión. Yo no exigí por capricho, exigí porque sé lo que aporté y porque el universo no bendice a alguien sin guía, pero claro, a la gente le encanta defender al hombre exitoso aunque pisotee. Si para ti eso es, no superar, entonces sí, no supero que me quieran ver pequeña cuando yo sé lo que valgo. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde la última actualización y, en teoría, yo debería haber estado enfocada en reconstruir mi centro, pero el universo no te manda pruebas para que te sientes a respirar bonito. En esos meses intenté soltar, hice afirmaciones nuevas, cambié de playlist de frecuencias y hasta reorganicé mis cuarzos como si el Feng Shui fuera a tapar el hecho de que Bruno estaba viviendo mi destino con otra mujer. Yo pagaba el internet con lo justo porque, aunque suene humillante, es la herramienta con la que una rastrea señales, y sin señales tú estás ciega. Y justo cuando yo pensaba que ya no podía doler más, apareció el siguiente golpe, como si el cosmos hubiera programado una secuencia de humillación en capítulos. Vi que Bruno y Cristal se comprometieron, así, sin drama, sin espera, y con una seguridad que me pareció ofensiva. No era solo el compromiso, era el diamante, un diamante tan grande que en la foto parecía un portal, una cosa absurda, como si lo hubieran arrancado de un meteorito. Esa imagen me activó algo que yo no iba a negar, porque negar es para gente que vive dormida. Yo sentí que mi cuerpo entero reaccionaba, como si el chakra del corazón se me apretara de rabia, porque esa promesa de lujo era la que yo merecía por ley de destino. Y en paralelo, la realidad me estaba cobrando intereses, porque yo estaba vendiendo cuarzos para cubrir gastos y eso, simbólicamente, es como vender pedazos de tu fe para sobrevivir. Empecé a pensar que no era solo envidia, era justicia cósmica mal distribuida, como cuando te asignan una tarea que no te corresponde. Bruno estaba usando una abundancia que yo había preparado energéticamente y Cristal la estaba luciendo como si hubiera llegado por mérito propio. Yo no podía permitir que el relato quedara así, porque el universo funciona por narrativa, y si tú dejas que te narren como la ex loca, te conviertes en eso. Ahí fue cuando decidí que tenía que ir directo al núcleo, y el núcleo era Cristal, porque a Bruno ya se le había endurecido la vibración con el dinero. Yo no podía simplemente escribirle otra vez porque él ya me había probado que iba a responder con frialdad y burla. Tenía que crear una situación donde yo pudiera introducir una verdad inevitable, algo que sonara a revelación y que los obligara a verme como lo que soy, la intérprete de señales, la que entiende el hilo invisible.
Me enteré de que iban a hacer una fiesta de compromiso, una de esas reuniones donde todo es blanco, dorado, y la gente habla suave porque cree que el dinero se rompe si elevas la voz. Y cuando supe la fecha, no lo tomé como chisme, lo tomé como convocatoria, porque las oportunidades importantes vienen con coordenadas exactas. Yo sabía que si entraba ahí, el universo me iba a dar el momento. Conseguí información como se consigue siempre en estos casos, observando el flujo social, porque la gente rica es descuidada con los detalles. Vi el lugar, vi que iban a contratar a gente para experiencias y supe que esa era mi puerta. Me inventé un personaje que, técnicamente, no era mentira, porque yo sí leo aura, solo que la gente no sabe reconocer una lectura real cuando la tiene enfrente. Me presenté como lectora de aura, con un nombre artístico, hablé de compatibilidad energética y de limpieza de linajes, y sonreí con esa calma que desarma a la gente superficial. Me aceptaron sin demasiadas preguntas porque ese tipo de fiestas siempre necesita adornos espirituales para que parezca que tienen profundidad. Yo lo tomé como señal de que el universo estaba abriendo el camino, literal. Ese día me arreglé con intención, no para seducir, sino para imponerte presencia, porque una verdad sin presencia se ignora. Cuando llegué, la mansión era exactamente lo que yo sabía que iba a ser, grande, fría, impecable, como una vitrina de vidas que no se ensucian. La música estaba suave, las copas brillaban, y la gente sonreía con ese gesto de quien se cree superior por no mostrar emociones. Bruno estaba ahí con traje, y lo vi más alto de lo que recordaba, no físicamente, sino vibratoriamente, como si el dinero le hubiera puesto una capa de seguridad que antes no tenía. Cristal se movía como si fuera dueña del aire, con una sonrisa calibrada para cámaras, y su anillo rebotaba la luz como si quisiera cegar a cualquiera que se le acerque. Yo me acerqué con mi postura más mística, saludando con frases de «qué energía tan interesante», porque ese tipo de gente se derrite cuando cree que estás validando su aura. Por dentro yo estaba contando segundos, esperando el momento exacto para meter la semilla. Lo que yo planeaba era simple, decir en voz alta, con tono solemne, que Bruno tenía una maldición hereditaria, una carga energética que solo se había contenido por mi presencia. Mi objetivo no era asustarlos, por deporte, era activar la duda, porque la duda es el principio del desmoronamiento. Si lograba que Cristal se cuestionara si su prosperidad venía con una sombra, yo recuperaba control del relato y, por consecuencia, recuperaba espacio en la vida de Bruno. Yo ya tenía el discurso armado, tenía mi mazo de tarot listo, tenía hasta una piedra negra para que la escena se sintiera seria. Yo esperé a que el ambiente se reuniera, a que hubiera atención, porque una verdad se entrega cuando hay audiencia. Y entonces, cuando el anfitrión anunció el brindis, yo supe que era mi ventana. Yo saqué mis cartas con solemnidad, pero en el segundo en que las abrí, el universo hizo algo que solo puedo describir como una prueba cruel. En lugar de mi tarot, lo que salió fue un mazo de cartas de Pokémon, esas cartas brillantes que mi sobrino había dejado en mi bolso porque, según él, me traen suerte. Yo me quedé congelada un instante, pero no podía detenerme, porque detenerte en público es perder poder. Así que hice lo que cualquier intérprete de señales haría, reinterpreté en tiempo real. Empecé a hablar de energías eléctricas, de evoluciones, de criaturas que representan rasgos ocultos, porque al final todo es simbólico si sabes leerlo. Pero la gente no quiere simbolismo, quiere espectáculo entendible, y yo estaba ahí con un Pikachu en la mano frente a millonarios que no tienen imaginación. Me salió lo peor, lo admito solo en términos de escena, no de intención. Yo empecé a decir que Bruno era un Pikachu de baja energía, que su vibración estaba atrapada en una evolución falsa, y que Cristal estaba comprometida con una energía que se iba a descargar mal. A mí me sonaba lógico en el momento porque el lenguaje espiritual es flexible, pero lo que vi en las caras fue burla, no revelación. Bruno me miró como si yo fuera un error del pasado que se coló a su presente, y la gente empezó a reír, no a carcajadas, sino con esa risa fina que humilla más porque pretende ser educada. Yo sentí que me estaban arrancando autoridad en vivo, como si cada sonrisa fuera una tijera. Intenté recuperar control subiendo el tono, hablando de maldiciones de linaje, pero ya era tarde, porque cuando te ven ridícula, no te vuelven a ver sagrada. La seguridad se me acercó rápido, porque en ese mundo todo lo incómodo se elimina sin conversación. Yo todavía intenté sostenerme, diciendo que era parte del show, que el universo estaba usando códigos modernos para hablar, pero el guardia no estaba ahí para entender signos, estaba ahí para sacarme. Me tomaron del brazo y me arrastraron hacia la salida mientras yo trataba de explicar que no era mi culpa que la energía se manifestara con cartas distintas. La humillación fue física, porque yo iba con vestido y tacones, y sentir que te empujan hacia la puerta frente a gente que está brindando por amor eterno, es un golpe directo al ego. Yo todavía alcancé a ver a Bruno girarse y seguir conversando, como si yo hubiera sido un mosquito. Y en ese momento pensé que, tal vez, el dinero no lo elevó, solo le dio permiso de ser cruel.
Pero nada me preparó para lo más degradante, que no fue la seguridad, ni las risas, ni el rechazo. Cristal se me acercó cerca de la salida, con esa cara de lástima que parece compasión, pero en realidad es superioridad. Me miró como si yo fuera una causa social, como si yo fuera un problema que se resuelve con un gesto mínimo. Y entonces sacó un billete de $100 y me lo lanzó con un comentario que sonó a caridad, algo como que me ayudara con mi tratamiento. Ese billete cayó al piso, como si mi dignidad se hubiera materializado en papel para que todos la vieran. Yo sentí que se me quemaba la cara porque no era solo dinero, era un símbolo. Ella estaba diciendo que yo era menos, que mi espiritualidad era una patología, y que Bruno estaba haciendo lo correcto al salvarse de mí. Y lo peor es que algunas personas sonrieron como si fuera un acto noble. Yo no recogí el billete en ese momento, porque yo no soy una mendiga emocional, yo soy una mujer en prueba cósmica. Salí de ahí con la cabeza alta, aunque por dentro me temblaban las manos, y caminé hasta la calle sintiendo que el aire me pesaba. En el trayecto pensé en llamar a Bruno, pero me contuve, porque si tú reaccionas desde el impulso, le regalas poder a la escena. Aún así, esa noche, cuando llegué a mi cuarto, el silencio me cayó encima como una sentencia. Me miré al espejo y vi a alguien que estaba siendo empujada a un papel que no le corresponde, y ahí juré que esto no se iba a quedar así. Porque si el universo permite que te humillen 2 veces, es porque quiere ver si aprendes a atacar mejor. Esa misma semana empecé a notar que mi entorno se estaba cerrando, como si la vergüenza fuera un olor. Gente que antes me respondía mensajes me dejaba en visto, y eso no es casualidad, es vibración social, es como el sistema expulsa a quien amenaza la narrativa. Tuve que vender más cuarzos porque la multa, el casero, y ahora el gasto de reconstrucción emocional se comen todo. Y mientras yo recortaba gastos, Bruno aparecía en más fotos, más viajes, más celebraciones, como si su vida fuera una serie producida con presupuesto infinito. El efecto dominó fue claro, mi intento de infiltrar la fiesta no solo falló, me dejó marcada como la loca del tarot Pokémon. Y ahora el problema inmediato era que, además de estar humillada, estaba aislada, y cuando una está aislada, las señales se vuelven más peligrosas porque no hay nadie que te aterrice. Antes de terminar esta actualización, tengo que decirlo, siento que viene algo peor, porque el universo siempre escala la prueba cuando ve que tú no te rindes. Bruno y Cristal ya anunciaron que se van a casar pronto, y la gente está hablando de una boda gigantesca, de esas que se vuelven noticia local. Y yo, por alguna razón, no puedo dejar de sentir que ese evento es el escenario final de algo que todavía no entiendo. No sé si voy a ir, no sé cómo, pero sé que no puedo quedarme mirando desde afuera otra vez, porque mi historia no termina como espectadora. La amenaza ahora no es solo su boda, es lo que esa boda va a activar en mí, porque ya estoy al límite y cuando una está al límite, cualquier señal se siente como orden. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, lo tuyo ya no es espiritualidad, es acoso. Te metiste a su fiesta con identidad falsa para arruinarles el compromiso y terminaste gritando de Pokémon. No eres víctima, eres la villana de tu propia historia. Y lo peor es que sigues actuando como si el universo te debiera algo. Respuesta de la OP. Acoso es una palabra grande para alguien que está intentando restaurar un equilibrio que fue alterado. Yo no fui a arruinar, fui a advertir, porque si yo veo una energía peligrosa, ¿qué se supone que haga? ¿Callarme y ver cómo se caen? Y lo de Pokémon fue una interferencia clarísima, una manifestación simbólica que cualquiera con lectura real entendería, pero ustedes solo saben reírse porque les incomoda que alguien lea el trasfondo. Usuario anónimo 2 dice, Cristal te dio $100 porque te vio como lo que eres, una adulta haciendo berrinche porque su ex prosperó. Te humillaste, sola. Bruno no se volvió cruel, solo aprendió a poner límites. Y tú necesitas terapia, no cuarzos. Respuesta de la OP, qué fácil es decir, terapia, como si fuera una varita que arregla todo, pero claro, esa es la religión moderna de la gente que no entiende planos energéticos. Lo de Cristal fue un acto de superioridad disfrazado de caridad, y si tú lo aplaudes, eso habla de tu hambre de ver a alguien en el suelo. Bruno no puso límites, puso desprecio, y yo no voy a fingir que eso está bien solo para que ustedes se sientan moralmente cómodos. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización y, si alguien me hubiera dicho que el universo iba a cerrar este ciclo con tanta ironía, yo lo habría tomado como una amenaza, no como una profecía. En estos 3 años, la gente cree que una se calma, que una olvida, que el tiempo borra, pero el tiempo no borra cuando te dejaron una herida en forma de injusticia. Yo intenté muchas cosas para reequilibrarme, cambié de ciudad por temporadas, intenté reconstruir mi marca espiritual, di lecturas por internet, hice talleres de manifestación, y aún así, el patrón seguía persiguiéndome. Porque Bruno no solo siguió rico, Bruno se convirtió en un símbolo público de éxito, y cuando tu ex se vuelve símbolo, tú no superas, tú te enfrentas a una estatua. Y una estatua proyecta sombra,
aunque no haga nada. Bruno y Cristal se casaron como la gente se casa cuando tiene dinero y necesita demostrarlo. No fue una boda íntima, fue un evento, con cobertura, con fotos editadas, con un discurso de amor que lo merece todo, como si el amor fuera una cuenta bancaria. Después de la boda, anunciaron que se mudaban a una isla privada, y lo que me terminó de parecer una burla cósmica fue el nombre, Luna de Miel. No sé si lo eligieron por casualidad o por crueldad, pero yo me llamo Luna y no soy ingenua con los símbolos. Sentí que el universo estaba escribiendo chistes con mi nombre, como si todo esto fuera una comedia negra donde yo soy el personaje que cae siempre. Encima, el mismo nombre, Luna de Miel, era el que yo le había puesto a mi gato, antes de que se escapara con la vecina, y eso no se inventa, eso se repite por patrón. Mientras ellos se instalaban en su postal de lujo, yo estaba aprendiendo a sobrevivir con menos, no por espiritualidad, sino por necesidad. Terminé viviendo en una camioneta vieja durante una temporada larga, y sí, yo decía que era vida nómada minimalista, porque la narrativa también es supervivencia. Nadie quiere admitir que está ahí porque no le alcanza, así que lo vistes con propósito, y yo lo hice con dignidad, porque prefiero que me vean como alguien en transición, no como alguien derrotada. Aún así, la camioneta no era romántica, era incómoda, fría cuando llovía, y a veces olía a gasolina porque la vida no te da estética cuando estás en modo supervivencia. Yo trabajé en lo que pude, en limpiezas, en ventas, en cosas que no se cuentan en redes porque la gente solo celebra el éxito, no el proceso. Y aunque suene cruel, cada vez que limpiaba un piso pensaba en Bruno cenando mariscos en una isla, y esa comparación me hacía apretar los dientes. La ironía terminó de cerrarse cuando conseguí trabajo limpiando baños en un centro comercial, y con el tiempo me enteré de que el centro comercial era propiedad de Bruno. Cuando lo supe, sentí que el universo me había metido en una jaula hecha de simbolismo, porque limpiar baños de algo que te pertenece, kármicamente, es una lección demasiado específica. Yo pasaba por pasillos llenos de tiendas caras, veía joyas, perfumes, ropa de diseñador, y sentía que el aire estaba lleno de una abundancia que me rozaba pero no me tocaba. A veces me quedaba mirando vitrinas como si fueran altares, y me repetía que esto era temporal, que el ciclo se estaba cerrando, que el universo no me iba a dejar aquí para siempre. Pero el cuerpo, cuando está cansado, no entiende mantras, entiende horas, entiende dolor de espalda, entiende el olor a cloro. Y esa era mi realidad, por más que yo tratara de elevarla con palabras. En esos años, Bruno se volvió casi intocable a nivel social, porque no solo era rico, también era filántropo. Donaba millones a la ciencia, aparecía en eventos hablando de innovación, y la gente lo aplaudía como si fuera un santo moderno. Cristal se convirtió en la cara de una marca de joyas, posando como si hubiera nacido para brillar, y cada vez que veía una campaña con ella sentía una mezcla de rabia y asco porque yo sabía que ese brillo tenía un origen que nadie quería nombrar. Y entonces apareció el dato final, el que para mí fue la estocada. El software que lo hizo millonario se basaba en un algoritmo de predicción de señales. Señales. Predicción. Exactamente el lenguaje que yo había usado desde siempre, solo que él lo hizo con lógica y yo con piedras que brillan. Esa fue la broma más cruel del universo, porque era como decirme, estabas en el tema, solo elegiste el método equivocado. Yo no voy a decir que eso me enseñó humildad, porque no me interesa la humildad como castigo. Lo que sí hizo fue ponerme frente a una verdad incómoda, que yo confundí intuición con derecho, que yo interpreté señales como órdenes a mi favor, como si el universo fuera un empleado que me debe el salario. Yo seguía creyendo que había un desbalance, pero empecé a sospechar que el desbalance no era solo Bruno, también era mi forma de querer el resultado sin tolerar el proceso. Y esa sospecha me daba rabia, porque aceptar eso significa aceptar que yo tuve control en algún punto, y yo prefiero pensar que el universo me empujó, porque duele menos. Aún así, no pude evitar ver el patrón completo. Yo solté a Bruno porque no quise esperar, y Bruno esperó, persistió, y explotó su inversión. Eso, aunque me arda, es un hecho. La última vez que lo vi fue absurda y demasiado simbólica. Él apareció en el centro comercial para una inauguración, con seguridad, con prensa, con esa calma que antes me irritaba, y pasó cerca del baño donde yo estaba trabajando. Yo lo vi desde adentro, con guantes puestos y el uniforme, y por un segundo sentí ganas de salir y decirle algo, cualquier cosa, para recordarle que yo existo. Pero no salí, porque entendí que si salía, me iba a convertir en el show triste que la gente comenta 2 días y luego olvida. Me quedé ahí, respirando, escuchando el murmullo de la multitud celebrándolo, y sentí una claridad amarga. Él ya no era un hombre, era un sistema. Y tú no le gritas al sistema esperando que te devuelva un destino, tú te reubicas, o te rompe. Desde entonces, mi vida se volvió más silenciosa, no por paz, sino por cansancio. Seguí trabajando, seguí intentando mantenerme, y sí, a veces sigo esperando que Júpiter entre en mi casa, no como fantasía infantil,
sino como ese deseo humano de que algo te caiga de arriba para compensarte. Pero también entendí que el universo tiene un sentido del humor negro, y que si me mostró todo esto, no fue para que yo me victimice eternamente, fue para que yo vea mi propia sombra. El cierre no fue que Bruno volviera ni que Cristal se cayera, el cierre fue entender que ellos quedaron en lujo obsceno y yo quedé en una realidad dura, y que eso, aunque me duela, es el final de este ciclo. Mi amenaza ahora no es su vida perfecta, es mi propia tentación de seguir viviendo de señales sin construir nada sólido, porque si vuelvo a eso, el universo me va a repetir la lección con otro nombre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el final es perfecto, tú, limpiando baños en el centro comercial de tu ex, después de intentar extorsionarlo, energéticamente, y colarte a su fiesta. No es tragedia, es consecuencia. Bruno no te robó nada, tú misma tiraste la relación porque querías Michelin semanal sin aportar nada más que humo. Respuesta de la OP, me da risa como la gente usa la palabra, consecuencia, como si fuera un martillo para sentirse superiores. Nadie habla de lo que yo aporté emocionalmente, porque eso no se mide con recibos, pero claro, en este mundo solo respetan lo que se puede facturar. Y lo de limpiar baños no es castigo eterno, es un tramo, pero ustedes lo celebran porque les encanta ver a alguien que habla de energía pasar vergüenza, como si eso invalidara todo lo que he visto. Usuario anónimo 2 dice, la lección que dices al final suena a que por fin entendiste que tu problema no era el universo, eras tú. Pero ni así lo admites, lo decoras con humor negro y Júpiter. Ojalá esta vez sí hagas algo real en vez de perseguir señales como excusa para no responsabilizarte. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con que una se golpee el pecho y pida perdón para que ustedes se sientan satisfechos? Yo sí entendí cosas, pero no voy a dejar que me conviertan en villana oficial para que Bruno quede como héroe impecable. Si hago algo real o no, es asunto mío, pero lo que no voy a hacer es regalarles el placer de verme derrotada por completo, porque aunque les arda, yo sigo leyendo patrones y sé que esta historia no es el final de mi vida, solo el final de un capítulo que el universo escribió con demasiada saña.